guarde, mis amados. Dios los bendiga grandemente. De verdad que privilegio estar compartiendo con ustedes. Veo que son de diferentes lugares y están en diferentes zonas. Y ya eso es una bendición, poder compartir desde diferentes lugares y al mismo tiempo diferentes puntos de experiencias que estamos experimentando, valga la redundancia. Pues nada, el pastor Armando nos conocemos hace muchos años atrás. ¿Quién no conoce a Armando en Honduras? Tremendo compositor, cantante, diseñador, pastor, escritor. Dios mío, tanto talento en una sola persona. Y ese es Dios, que Dios es un Dios bueno, grande y misericordioso. Si me oyen en algún momento como que de la garganta, es que estoy con una acidez y por momentitos me hace a veces hasta toser. Curiosamente, cuando tengo que hacer programas por Zoom y todo eso, como que se me desata más, quizá la posición del cuerpo. Bueno, he sido invitado por ustedes para compartir un tema que de verdad me apasiona. El nombre del tema es Amando la Iglesia Imperfecta. Amando la Iglesia Imperfecta. Quien no entiende lo que es la iglesia, pues quizá nos pegaría una buena reprensión diciendo, ¿cómo que la iglesia es imperfecta? Si tenemos a un Dios perfecto. Bien, pues nada, comparado con la perfección de Dios, todo luce imperfecto, definitivamente. Y quisiera comenzar con un pasaje de la Biblia que me gusta. Es uno de los pasajes clásicos que yo lo uso a veces hasta cuando estoy hablando de cualquier otro tema que pareciese que no tiene relación uno con otro, siempre meto este pasaje. Y es el libro de Efesios en su capítulo 4, verso del 11 en adelante. No lo vamos a leer todo porque seguramente que lo conocemos. Voy a estar leyendo en la versión NTV. Espero que no, que si no la tienen, pues nada, lleven la lectura conforme yo voy leyendo. Apenas voy a leer unos 3 versos, aunque a lo largo del tema voy a estar yéndome hasta el verso 16. Pues bien, dice la palabra, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Eso me encanta, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. En la versión que normalmente nosotros usamos, dice el verso 12, después que dio los dones a la iglesia, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, dice que lo hizo a fin de perfeccionar a la iglesia para la obra del ministerio. La edificación del cuerpo de Cristo. Amén, para edificar el cuerpo de Jesucristo. Bien, el tema es amando la iglesia imperfecta. Y aquí está hablando el apóstol Pablo de que le dio estos dones a la iglesia para edificar a la iglesia, a fin de edificar a la iglesia para llevarlos a la perfección. Es interesante saber y pensar y estar seguros que el propósito de Dios siempre es llevarnos a la perfección. Amén. Pero hay detallitos como los tocaba Armando en estos breves pensamientos que vio antes de yo hablar, que también tiene espinas. La iglesia también tiene espinas. Y yo le agregaría que también tiene momentos difíciles como la crisis que está enfrentando el mundo hoy en día, que querramos o no, nos está afectando a nosotros como iglesia. Es probable que algunos de ustedes
abren, cierran por este asunto de la pandemia. Otros han dicho, no, no le vamos a tener miedo al virus y pasan cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pandemia, específicamente la pandemia y muchas otras situaciones que pasa la Iglesia del Señor hoy en día, nos lleva a lucir en ciertas épocas de una manera imperfecta. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el problema? El problema es que no solamente los cristianos, los miembros de la Iglesia del Señor son imperfectos. El problema es que también los líderes somos imperfectos. Los que estamos de alguna manera sirviendo en el ministerio, liderando el ministerio, liderando la iglesia. Nos es muy fácil a veces a los pastores molestarnos con nuestros miembros cuando en situaciones como las que estamos viviendo ahora se ausentan de la iglesia y llamamos como que son miedosos, que no tienen confianza en el Señor, que son inmaduros y empezamos a tener temores dentro de nosotros. Están usando mucho las redes sociales, se nos van a ir y tenemos como que cierto miedo y celo y recelo de que podamos perder los miembros. Entonces pensamos que son de alguna manera inmaduros. Eso nos hace creer a nosotros que no son perfectos y empezamos a pensar muchas cosas dentro de nosotros que de alguna manera nos afectan como pastores, como líderes de la Iglesia del Señor. Cada cristiano en épocas como estas está sirviendo o buscando al Señor a su manera. Es muy frecuente en la congregación nuestra cuando yo los llamo y les digo, los espero mañana o los espero el domingo. Sí, pastor, ahí vamos a estar conectados. No, les digo, yo los espero en la reunión que tenemos presencial. Sí, lo que pasa es que y empiezan las excusas, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna manera uno, como pastor, como líder de la iglesia, comienza a pensar qué tremendo es esto, que después de tanto tiempo formando la gente a fin de perfeccionarlos para la obra del ministerio, en situaciones como esta se ausenten, se molestan si uno les llama. Me ha pasado a mí y espero estar hablando con esa confianza de pastor a pastor que probablemente a ustedes también les habrá pasado. Yo llamo, apenas timbra una vez, me contestan, no voy a poder ir. O sea, ellos saben o creen o piensan que nomás uno les llama para que sean un número dentro de la iglesia. En un programa que tuve hace unos meses atrás con Armando también, le comentaba que entre los ancianos de nuestra iglesia, en algún momento empezamos a pensar, a hacer números, a analizar cómo podemos atraer de nuevo a la iglesia, cómo nuestras reuniones pueden llegar a una nueva normalidad dentro de la congregación. Y les comentaba, y ellos también comentaban, de que sí, yo estuve llamando a este, pero todavía no quiere venir, estuve llamando al otro, pero lo encontré desinflado, le llamamos nosotros, desanimado, estuve llamando. Y alguien dijo, dentro del grupo de ancianos, y encontró eco, dijo, yo ya estoy cansado de estar llamando a la gente. Estoy cansado y ya vamos a llamar a los que están viniendo nada más y nada, esta gente que por más que uno los busca, por más que uno les lleva algún alimento a sus casas o hace esto y lo otro, no reaccionan y no vienen a la reunión y ya nada, cuidemos a los que están y el que no quiera, pues que no quiera. Y yo ya iba a opinar de la misma manera, cuando el Señor me reprendió internamente y me dijo, bueno, pues esos son como la oveja, de las 100 ovejas, la oveja número 100, de las 100 ovejas, que una se perdió y justamente a quien hay que buscar es a esa oveja que en este momento está luciendo imperfecta. Esa oveja que en este momento está
desanimada, esa oveja que de alguna manera es solamente el reflejo, quizá, de una mala formación de parte nuestra, y que muchas veces la razón por la cual esa oveja no quiere venir, no quiere participar, se encuentra desanimada, es porque justamente está reaccionando nada más al alimento que en algún momento han recibido de parte nuestra. El pasaje que les leía dice que Dios dio esos dones y entre otros dice pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Y es justamente por qué hablamos de una iglesia imperfecta, porque los encargados de que haya una iglesia perfecta hemos trabajado imperfectamente, no hemos hecho el trabajo como deberíamos de hacerlos. Y no estoy tirando pedradas a nadie porque la primera me va a caer a mí, con toda seguridad, porque día a día me cae esa misma pedrada. Cuando veo a alguien que no quiere caminar, es porque de pronto yo no le enseñé a caminar en momentos como esto. Una vez escuché una especie de ilustración, creo yo que fue una ilustración, o a lo mejor sucedió en algún lugar del planeta Tierra, dentro del reino de Dios. Una persona empezó como a pensar, me voy a cambiar de iglesia, me voy a cambiar de iglesia. Y se imaginó, se vio como llamando al apóstol Pablo, para consultarle al apóstol Pablo y pedirle un consejo y decirle, me quiero cambiar de iglesia porque la iglesia donde estoy no está satisfaciendo mis necesidades, que ustedes conocen perfectamente bien este tipo de comentarios entre nuestras ovejas. Entonces llama al apóstol Pablo y, y le dice al apóstol Pablo, estoy pensando, apóstol, cambiarme de iglesia. Y quería consultar con usted, señor apóstol, acerca de la iglesia a la cual yo quisiera ser parte. Y estoy pensando, como primera opción, a asistir a la iglesia de Corinto. ¿Qué tal ahí? Cuénteme, ¿cómo es la iglesia de Corinto? Y el apóstol Pablo le dice, mira, en la iglesia de Corinto hay grupitos, donde unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y hay división. Y nada, yo les acabo de escribir una carta en donde les dije que eran niños y que como tal yo los tenía que tratar como niños. Así que si tú me pides la opinión a mí de, de que quieres congregar, dejar tu iglesia y congregarte en la iglesia de Corinto, la verdad, no te lo aconsejo. Ahí hay disensiones, ahí hay divisiones, por más que yo les escribo, que he estado con ellos, ahí hay muchos problemas. Son inmorales algunos de ellos, hay problemas de fornicación y tienen peleas. Es más, lo llevan hasta los tribunales. Ni hablar más, dijo el joven, aquel que estaba queriendo cambiar de iglesia y había pensado irse a la iglesia de Corinto. Y le dice, bueno, pues cuéntame, ¿cómo es la iglesia de Efeso? Fue una iglesia, le dice, que fue fundada en la palabra. Muchos creen que es una iglesia muy espiritual y sí lo es, pero últimamente hay mucha falta de amor, haciendo alusión a lo que Apocalipsis dice, que has dejado tu primer amor. Y se han olvidado un poco de Jesús. Y dice, no, yo no me puedo congregar en una iglesia de esas. Ya sé qué voy a hacer, dijo aquel hombre. Voy a ir a la iglesia de Tesalónica. ¿Qué me puedes contar de la iglesia de Tesalónica? Bueno, le dice, ahí hay algunos que caminan desordenadamente, que no les gusta trabajar, que se entrometen en lo ajeno. Dice, no, yo no voy a ese tipo de iglesia, gente haragana, gente floja, no. ¿Y qué te parece, apóstol? Le dice la iglesia de Filipo. Bueno, Filipo pudiera ser una buena opción si no fuera por esos dos hermanos que nunca se ponen de acuerdo en nada, que se la pasan discutiendo, hablando en referencia a lo que Filipenses 4 al principio dice,
Pero ¿por qué, apóstol, pasa eso en la iglesia? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? No sé bien, pero creo que fue, y esto ya fue una imaginación, quizás por el uniforme que se ponen los encargados de anfitriones cuando llegan las visitas, que unos decían que debía de ser blanco, que otros decían que en Navidad hay que ponérselo rojo, pero empezaron a discutir y dijo, bueno, aquel, pues no, tampoco. ¿Y qué te parece, apóstol, la iglesia de los Gálatas, de Galacia? Bueno, le dice Pablo, entre los Gálatas hay creyentes que se muerden, que se devoran unos a otros y nada, están a punto de convertirse como en perros prácticamente. También hay algunos que muy constantemente viven para satisfacer los deseos de la carne, en referencia a Gálatas 5:21, de los frutos de la carne y del espíritu, y realmente es una iglesia tanto carnal y que con frecuencia se están cambiando de doctrina. Y, y le dice, este hombre le dice, fíjese, apóstol, que en algún momento contacté al apóstol Juan porque la verdad, pensé ir asistir primero a la iglesia de Tiatira, pero me dijo que Tiatira es una iglesia muy tolerante, que han tolerado a una mujer que se dice profetiza y enseña prostitución y a comer lo sacrificado a los ídolos, etcétera, etcétera. Luego pensé, le dije, en ir a la iglesia de la Odisea, pero el apóstol Juan me dijo que ahí son muy tibios y entre tibios yo no quiero estar. Luego pensé ir a Pérgamo, pero otra vez el apóstol Juan me dijo que ahí hay unas doctrinas extrañas como la doctrina de Balaán. Eh, Al final pensé ir a la iglesia en Jerusalén, ya que de ahí era nuestro Salvador, pero estoy en todo eso, hay problemas, supe de problemas entre usted y el apóstol Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. En resumidas cuentas, si nos vamos a las iglesias del Nuevo Testamento, vemos que había mucha imperfección, que cuando encontramos imperfección en nuestras iglesias y nos desilusionamos a veces tan fácil, a punto de querer tirar la toalla, y empezamos a leer la Biblia, nos damos cuenta que iglesias tenían este tipo de situaciones. Esta anécdota o esta ilustración no está muy alejada de la realidad. Hay mucha imperfección en nuestra iglesia. En verdad, nuestras iglesias jamás van a llegar a ser perfectas. Por más que el mismo apóstol Pablo decía, una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante para llegar a alcanzar la perfección, pero luego dice así que los que ya somos perfectos, y otra vez dice, lo digo y no soy perfecto, y pareciese como que el mismo apóstol Pablo se contradice. La verdad del caso es que dentro de nuestras iglesias y muchas veces comenzando, yo no diría muchas veces, casi siempre comenzando por nosotros mismos, que a veces nos dejamos influenciar al no ver un crecimiento en nuestras iglesias por lo que está haciendo el otro pastor en el otro lado de la ciudad, y empezamos a copiar esto, desconociendo que Dios tiene tratos especiales y específicos, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia. No con esto quiero decir de que no podemos admirar algunas cosas que otros están haciendo en la ciudad donde nosotros estamos. Eh, Al final este hombre le dijo al apóstol Pablo, pues no, con todas las noticias y con todo lo que usted me ha contado de las demás iglesias, me quedo en la mía. Me quedo en la mía porque es la iglesia. Y cuando oigo todas las quejas de esas iglesias, apóstol, que usted fundó, no, me quedo en la mía. Imperfecta, sí, pero nos tratamos bien, tenemos muy buena relación. Usted, el pastor que tenemos es un pastor muy accesible, y sí he encontrado
asuntos de imperfección, pero fíjese, apóstol Pablo, que pensándolo bien, yo creo que el mayor problema soy yo. Y es a la conclusión que llegamos muchas veces, tanto los pastores como las ovejas. Los pastores porque nos damos cuenta que no somos perfectos y que tenemos que estar cada vez más en la presencia del Señor para ir alcanzando la perfección. Que Cristo trabaje en nuestras vidas. A veces tenemos la tendencia de estar viendo más el pasto en la finquita o del lugar del vecino, que estar viendo hacia donde estamos nosotros mismos. Esa es una tendencia del ser humano, es una tendencia de las familias, de los hombres que admiran más la mujer del amigo que su propia mujer. Los hijos admiran más los papás de los amiguitos de la escuela que el papá que tengo en casa. La mujer admira más el esposo de su amiga, que es trabajador, que es esto, que su propio esposo. Y como pastores y miembros también de la iglesia, tenemos esa tendencia, estar viendo más las cosas buenas que hacen otros que las cosas buenas que nosotros podemos ver. En estos días de pandemia, uh, hemos conocido a cientos de pastores más que nunca habíamos oído. Los vemos por Instagram, los vemos por Facebook, por el Twitter, los vemos por YouTube. Y empezamos a ver tantas cosas lindas que tienen otros y nos empiezan a llamar la atención. Yo quiero hacer eso se ve bien, etcétera, etcétera. Y nos enamoramos de lo que no conocemos muchas veces, porque ni las cámaras de televisión, ni las redes sociales, ni los filtros, esos filtros que se ponen la gente para verse más guapos, que por cierto yo no tengo, van a captar nuestras imperfecciones. Nosotros las imperfecciones no las sacamos a la luz, las metemos debajo del sofá, como cuando nos dicen, viene el pastor, y todo el mundo empieza a meter las cosas debajo del sillón, del mueble, debajo de la cámara. ¿Por qué las imperfecciones no las captan las cámaras? Las imperfecciones están ahí. La iglesia no es del todo perfecta. Es más, de pronto, si fuésemos perfectos, dejaríamos de confiar en el Señor y confiar más en nuestras propias fuerzas. ¿Qué le pasa a la iglesia cuando a veces es más imperfecta de lo que debería de ser? La razón quizás es que no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad, ejerciendo nuestro rol adecuado como pastores. No le estamos enseñando a los pastores porque nos enfocamos muchas veces más en la apariencia de que nos están viendo por televisión y la admiración que tienen otros por nuestro ministerio. Entonces nos enfocamos más en las luces, y no estoy en contra de las luces. De hecho, en estos próximos días nos ponen unas luces aquí en el stage de nuestra congregación, ya que estamos alquilando el local, y la otra iglesia que va a rentar unos días con nosotros, pues quiere luces, y yo le digo, bueno, pongan todas las luces, las pagan ustedes. Ya las usaremos de acuerdo vamos a ver cómo. Y podemos poner una cajita con humo, ponga cajita con humo, no se vayan a quemar, les digo. Y ya, yo tengo mis propias convicciones al respecto, pero nos enfocamos en ese tipo de cosas y a veces sin querer vamos nosotros mismos dañando la iglesia, dejando de enseñar el ministerio didáctico dentro de la iglesia, enseñando la palabra, que es a lo cual el Señor nos ha llamado hasta que lleguemos a la perfección, a la estatura de un varón perfecto. Viene a mi mente en este momento esa visión que revela el apóstol Ezequiel de la visión del valle
de los huesos secos, que ustedes lo habrán leído, estoy muy claro que se refiere exclusivamente a Israel y a la reunificación de Israel. Estoy muy claro, pero cuando pienso en eso, pienso que la iglesia a veces es como eso, como un valle de huesos secos, donde los miembros están desconectados, que era lo que profetizaba Ezequiel ahí en el libro, en su libro que escribió, capítulo 37, 38 creo, de ahí del libro de Ezequiel, en donde Ezequiel miraba en una visión como en el valle estaban los huesos secos, muertos, por supuesto, que no tenían vida. Y, 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 y Ezequiel, con cierto tipo de temor, piensa preguntarle al Señor, que Dios le estaba revelando lo que era Israel, y lo que iba a suceder con Israel. Y Ezequiel comenzó de alguna manera a pensar dentro de sí, le pregunto o no le pregunto si estos huesos algún día se van a levantar, le pregunto, no le pregunto, le pregunto, no le pregunto, hasta que por fin decide y comienza a preguntarle al Señor si estos huesos algún día iban a vivir. Y Dios también le lanza el reto al profeta Ezequiel. Y Dios le dice, ¿tú crees que vivirán estos huesos? Y Ezequiel, yo me imagino ahí en tu mente, le dice, si le digo que no, va a decir que soy un incrédulo y que no debería ni de ser profeta. Y si le digo que sí, yo no sé qué me va a contestar él. Así que le diré algo como para no quemarme mucho. Pienso yo en el profeta Ezequiel y le dice, bueno, Señor, tú sabes. Y que no le está diciendo que no, ni le está diciendo que sí. Entonces viene el Señor y le dice, si tú quieres que estos huesos vivan, profetiza, profetiza. Eh, profetizar, ustedes como ministros del Señor saben que es enseñar, es ministrar, es predicar la palabra sana, la doctrina sana. Y Ezequiel pues dijo, ya que él lo dice, ya que Dios lo dice, comenzó a profetizar. Y dice que empezó a haber un ruido en aquel lugar y empezó a ver cómo los huesos se empezaron a juntar, hueso con hueso, y empezaron a coyuntarse los huesos con los huesos. Nuestro cuerpo, y la Biblia hace esa analogía de que la iglesia es un cuerpo. Nuestro cuerpo camina, nuestro cuerpo se mueve. Yo levanto el brazo ahora porque la cabeza da órdenes, porque existen las coyunturas que hacen que un hueso transmita vida, órdenes a todos los miembros de nuestro cuerpo. Esas coyunturas en las cuales debemos de trabajar y de las cuales nos habla el libro de Efesios, capítulo 4 y verso 16. Todo eso viene como producto de profetizar. Y no estoy hablando de traer un profeta para que venga y empiece a hablarle a vas a ser millonario, vas a tener esto, te vas a casar con esta mujer. No estoy hablando de eso, aunque puede pasar. Estoy hablando de profetizar, de hablar la palabra, de prepararnos al momento de compartir esa palabra. Entonces el profeta empezó a oír un ruido ahí en medio del valle. Cada hueso buscaba a su hueso, a su coyuntura, llamémosle, y no se equivocaban. Buscaban la coyuntura. El pie no quedaba ubicado por la cabeza, sino cada hueso, cada coyuntura se fue uniendo uno a uno hasta que se pusieron de pie.
Pero el profeta quedó como anonadado, pero vio que se ponían de pie, pero que no pasaba nada. Y de pronto vino como un soplo, como aquello que vino en el día de Pentecostés. Y aquel soplo, que es el soplo de Dios, el rúa de Dios, les dio vida a estos huesos y se formó como un ejército. En estos tiempos de pandemia es lo que soñamos para la iglesia. Quisiéramos ver lo que incluso cuando no había pandemia no vimos y estamos como tirando manotadas de ahogado. Hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos lo otro, hacemos lo otro. Queremos trabajar en muchas direcciones porque queremos echar a andar la obra. Porque aunque usted y yo somos imperfectos, hay algo que se mantiene intacto y es nuestro amor por la obra del Señor. Nuestro amor por Cristo en primer lugar y nuestro amor a la obra del Señor. Esta pandemia está sacando a la luz quiénes son los verdaderos pastores. Esta pandemia está sacando a la luz quiénes son aquellos que buscan a la oveja perdida. Que esta pandemia está sacando a la luz quién tiene ese espíritu o el don de misericordia, de compasión. Esta pandemia nos está delatando quiénes somos, dónde estamos parados, qué estábamos haciendo antes de esto, por qué la gente no está regresando a nuestras reuniones y si está regresando a las reuniones de ustedes, pues los felicito y eso indica que están haciendo un buen trabajo. Pero ¿por qué están pasando todo esto? ¿Por qué nos llama alguien y dice, mire, pastor, la iglesia, viéndolo bien, me queda muy lejos y estoy buscando una iglesia más cerca? Esas son palabras que yo las he estado escuchando con frecuencia. Y eso me ha llevado con el equipo de ancianos de nuestra iglesia como a correr, a correr. Nos estamos reuniendo una, dos y hasta tres veces, bueno, dos veces a veces por semana. Estamos continuamente conectados, estamos planificando, estamos haciendo lo que nunca habíamos hecho y todos, desde mi persona como el pastor general, como los demás ancianos y pastores dentro de la iglesia, están cogiendo una carga, están corriendo más que nunca, están buscando del Señor, porque estamos viendo lo que existía antes de la pandemia, que tenemos una iglesia imperfecta y queremos perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tengo más cositas que pudiera compartir con ustedes, pero entendamos que debemos de amar la iglesia, que debemos de entregarnos por la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia está muy claro para ustedes y para mí que no es el edificio. Sí me he encontrado con pastores en estos días en reuniones de esas asociaciones de pastores que están aprovechando para remodelar el templo, para atraer y están colocando fotos y esto, lo otro, para atraer. Y está bien, está bien. El lugar de reunión tiene que estar bonito, tiene que estar adornado, tiene que ser atractivo de alguna manera. Pero hay cosas más importantes que esas y es amar a la iglesia. Tenemos que estar más cerca que nunca de la iglesia. Tenemos que ayudarles a ellos a que se acoyunten, a que busquen su coyuntura, a que se sientan cubiertos, a que se sientan que tienen un pastor dentro de la iglesia. Y no me refiero a uno, sino los varios pastores o los que hacen la labor de pastores y a veces los hemos tenido como cualquier cosa dentro de nuestras propias iglesias. Pero si tú eres un pastor, yo te animo a que no olvidemos y recordemos minuto a minuto el llamado que nos ha hecho el Señor, un llamado del cual debemos de prestarle mayor atención, porque habrá un día en donde aparecerá el príncipe de los pastores y nos va a pedir cuenta, nos va a premiar si hemos hecho una buena labor. Voy terminando con un párrafo
de uno de los libros de José Luis Navajo, que es español, y yo lo copié y lo tengo aquí. Dice: sé cuidadoso con el ejercicio de tu vocación. Selecciona las cargas que admites por excesiva presión que tengas. Ya que eso mata la pasión. Y entonces el placentero servicio se convierte en un agotador trabajo. Administra tu tiempo con cuidado. No satures tu agenda con lo grave, dejando por fuera lo trivial. Dedica parte de tu tiempo a reír, sobre todo. No olvides el silencioso rincón de tu cita divina, porque cuando crece la hierba en el camino al altar, brota la cizaña en el ministerio. Este hombre es profundo. Ese hombre es muy, muy profundo. ¿Somos imperfectos? Sí, somos imperfectos. Y nada, pero aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él irá perfeccionando. Nuestros ministerios se tienen que ir perfeccionando. Yo tengo que perfeccionar tantas cosas que si yo me desnudara a contarles todos mis defectos, dirían, bueno, entonces ¿de qué estamos hablando? Porque sí los tengo, porque Dios está trabajando en mi vida y yo lo tengo que dejar y permitir que trabaje perfeccionando en mi vida, pero es más una responsabilidad mía que del mismo Dios, porque es una tarea que yo debo de tener. No hay familias perfectas, si ustedes lo saben, no hay pastores perfectos, no hay maridos perfectos, no hay esposas perfectas. Y como todo en la vida, tampoco hay iglesias perfectas. Que esto no nos sirva, bueno, es cierto. Tenemos que seguir trabajando a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ha sido una bendición compartir con ustedes